La clase anterior no se me grabó por estar en esta aceptación y la aceptación. Realmente dirigir todo es un poquito complicado a veces. Se nos olvidan los pasos. Bueno, bueno chicos, vamos a ver entonces, ya después de que hablamos de qué era la jurisdicción, la competencia, la importancia que tenía, digamos, la jurisdicción y la competencia, sí, ahí que tratamos algunos ejemplos, algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos dice nuestro código tributario que, digamos, debemos sustanciar el procedimiento contencioso tributario. Y como sabemos, el COGEP es, digamos, la normativa que recopiló, digamos, algunos procesos que estaban, digamos, en otras normativas, ¿no? Y nuestro contencioso tributario y su sustanciación estaba establecida en nuestro Código Orgánico Tributario, ¿sí? Cuando se aprobó, digamos, el COGEP, se trasladó esa normativa a las reglas, digamos, generales del COGEP, y ya vamos a ver cuáles son, digamos, algunas de las figuras jurídicas que en realidad siempre funcionaron de la misma forma y que definitivamente no había justificación alguna para, digamos, no estar incorporada en este cuerpo de ley que, digamos, recopilaba todo lo que es los temas procesales en materia, pues, judicial y en materias especiales, digamos, civiles y administrativas, ¿no? Bien, entonces nuestro COGEP, en términos generales, regula la actividad procesal, ¿no? En todas las materias, con excepción de las que se refieren a lo constitucional, que obviamente sabemos, hay una normativa específica para lo constitucional, lo electoral y lo penal, ¿no? Eh, Se encarga de señalar, dice, todos los tipos de procesos con sus debidos procedimientos. Es decir, con todos los pasos necesarios para, digamos, poder evacuar todo lo que tenga que estar relacionado con los aspectos judiciales o con la judicialización, digamos, de las materias que nosotros, pues, digamos, podemos tratar dentro de este procedimiento. En ese caso está, pues, nuestro contencioso tributario o sobre la materia tributaria, ¿sí? Eh, Nuestro COGEP está basado, y como sabemos, hemos cambiado nuestro sistema escrito al sistema oral, ¿verdad? La oralidad o el principio de oralidad, ustedes también ya lo tienen que haber revisado en el trabajo que les envié la semana pasada, ese principio de oralidad que en definitiva, como yo digo, nos permite tener un acercamiento mucho más efectivo con nuestros juzgadores, ¿no? O con quienes van a tomar, digamos, la decisión dentro de una sentencia sobre la materia que está versando, pues, en su conocimiento, ¿no? Y definitivamente este sistema oral, ¿verdad? En todas sus instancias, fases y diligencias, ¿verdad? Se desarrollará bajo este sistema de oralidad, salvo aquellos actos que expresamente la norma diga que deban de ser por escritos, ¿no? Entonces, inclusive la sentencia es oral, ¿no? Pues le toca dar de manera verbal su resolución, ¿no? Y después hacerla por escrito, ¿sí? Y notificarla. Entonces, bien, ¿qué es la ventaja, digamos, de este sistema oral? Como les decía, antes teníamos un esquema de escritura, ¿no? En donde redactamos 50 páginas con mucha facilidad, porque necesitábamos explicarle a ese juez, ¿no? Todo lo que
en nuestra cabeza pues estaba y que hemos estudiado y que hemos revisado y que hemos analizado y que decimos es esto lo que dice este autor y este autor se manifiesta en este sentido y por lo tanto ese es el sentido que debe dársele a la norma o debe de aplicarse para este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense ustedes que antes se escribía de esa manera, ¿no? Se ponía, se citaba, se le decía al juez, prácticamente se le hacía un resumen ejecutivo de cualquier tipo de libro o de autor o de jurisconsulto, ¿verdad? Que trataba o que veía o alguna jurisprudencia la trasladábamos completamente y entonces realmente teníamos un sistema escrito en donde se podía decir un montón de cosas, ¿sí? Pero la oralidad, ¿sí? Nos pone, nos da vuelta, ¿sí? A ese sistema anterior que teníamos escrito y nos enfrenta a tener que decir con mucha puntualidad eh, qué hacemos ahí en ese juzgado, por qué activamos a la justicia, ¿sí? ¿Por qué estamos frente a los tribunales? ¿Por qué hemos ido, qué es lo que hemos ido a reclamar? Con mucha exactitud y sobre todo con las suficientes pruebas sin que el sistema pues sea desgastado, desvirtuado, degenerado, digamos así, y degenerado me refiero a distorsionar, digamos, una acción, ¿no? Porque a veces se va de manera injustificada, no importa, hay que demandar. ¿Sí? Y muchas veces no analizamos que tenemos otros escenarios, ¿no? Justamente yo el fin de semana conversaba con un primo que también es abogado, y bueno, y discutíamos un poco, ¿no? Él es litigante, sí, es litigante, y yo soy más conciliadora. ¿Ven? Somos de la misma familia, pero no somos igual de peleones, ¿ven? Y bueno, yo le decía, ¿no? De mi experiencia profesional he podido hacer que la conciliación sea un mecanismo, digamos, que al menos a mí me ha funcionado y que al menos a mí me ha permitido resolver muchas cosas, ¿no? Y que lo hemos hecho muy bien y sin tener que ir a tribunales, sin tener que desgastar a la justicia, ¿ven? Como yo siempre les digo y les cuento, ¿no? Yo me he criado, mi segunda casa ha sido la función judicial, porque desde que tengo 2 años de edad, mi padre me llevaba con él a los juzgados, él tuvo una carrera bastante larga de juez, casi todos los años de mi vida, ¿sí? Porque cuando yo nací, le dieron su primer puesto de juez. Entonces, imagínense, ya tengo 45 ahora, pero bueno, mi padre ya tiene como 8 años de... Entonces, hay que restarle unos cuantos años. Y entonces, fíjense, ¿no? Esto de estar ahí dentro de la función judicial, pues, ¿no? Conocer cómo es y cómo opera, eh, cómo se dan las cosas. He estado, mi padre fue juez de los tribunales penales y obviamente también tuve oportunidad de ver las actuaciones en tribunal, fue juez de primera instancia, ¿no? Y bueno, ha tenido pues algunos cargos en esa carrera, ¿no? Eh, eh, y en realidad la oralidad es completamente diferente. Y ahora que yo pues que he podido ejercer también, porque sí he estado en tribunales, por si acaso, no piensen que todo es amor y paz, también hay que ir a los tribunales, ¿sí? Y hemos ido, ¿no? Hemos ido y con este nuevo sistema de oralidad. Entonces, un poco para que ustedes, que yo creo que ustedes también les han de haber mandado ya a ver, digamos, audiencias y todo, y ustedes van a poder ver que bueno, ustedes no pueden compararlo como yo, que digamos, esa es una ventaja de ser más antigua, ¿ven? En esta profesión. Quizás para ustedes ya tiene que ser normal y natural este sistema oral, ¿no? Este sistema de oralidad. Pero, en definitiva, era necesario por múltiples razones, ¿sí? Por múltiples razones. En primer lugar, la oralidad, yo siempre digo, que cuando puedan tómense un curso de técnicas de oralidad, técnicas de litigación oral, porque es importante, ¿no? Es importante, es una materia importantísima. Yo creería que no es igual a la materia de procesal civil o de procesal,
penal, sí, no está implícita en eso. Eso es conocer el procedimiento, ¿verdad? Que es otra cosa distinta. Las técnicas de litigación son realmente, eso es como las técnicas de escritura, ¿no? Que también nos saben dar a los abogados, ¿no? Escribir como abogados. Entonces, son dos cosas completamente distintas y que si se las pueden tomar en 8 horas de clase, pues no hay problema y creo que mejorará muchísimo su visión como profesional, ¿no? Pero lo que quiero destacar, sí, es que, digamos, este sistema oral está basado sobre todo bajo el principio de se me olvidó el principio, ¿ven? De agilidad procesal. El principio de agilidad procesal. Entonces, definitivamente con este principio de agilidad procesal es que nosotros debemos de, digamos, armonizarlo con este principio de oralidad, ¿no? Es decir, no solamente es, como les decía, es acercarnos al juez, eh, que quizás antes nos tocaba, tenemos 5 minutos con este juez para poder explicarles las cosas. Fíjense ustedes, dentro de lo que era el sistema escrito ya había una necesidad de, digamos, tener ese acercamiento oral, ¿no? Claro que había procedimientos que establecían audiencias y que obviamente había la exposición y la oralidad de los alegatos, pero sin embargo no es como ahora, ¿sí? No es como ahora en donde verdaderamente está mucho más esquematizado, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver y lo vamos a ver más adelante cuando revisemos el procedimiento sumario y el procedimiento ordinario, en donde nosotros podemos apreciar verdaderamente este, eh, todos los pasos que el juez le toca dar. Ustedes, si han ido a las audiencias, ustedes podrán ver que el juez pues dice, bueno, ¿quiénes son las partes? Dígame, señor secretario, ¿quiénes son las partes? ¿Sí? ¿Quién es la legitimación activa? ¿Quién es la legitimación pasiva? El juez hacer la declaratoria de ser un juez competente, ¿sí? Es decir, yo soy el juez competente. La validez de ese proceso, tomarlo en consideración, la validez del proceso, subsanar cualquier tipo de vicio que pueda, digamos, darse dentro del proceso. Fíjense ustedes, son pasos verdaderamente importantes dentro de la oralidad, ¿sí? Como procedimiento y como oralidad característica, ¿no? Entonces, luego vienen, pues, las partes van a hablar, cada una de ellas, cuál es su pretensión, ¿sí? El juez le pregunta a usted, ¿cuál es su pretensión? Y entonces, usted se lo tiene que decir en 2 minutos, ¿sí? Usted se lo tiene que saber o debe tener su demanda, de tal forma que usted ahí lo tiene en un recuadro de amarillo, ¿verdad? ¿Cuál es mi pretensión, no? Y así. También nos permite distinguir este procedimiento oral, eh, esta oralidad, este sistema de oralidad nos permite ver que nuestra profesión toma un giro bastante importante, porque antes quizás los abogados trabajamos solos, ¿no? Eh, de hecho, ustedes, o al menos a mí me pasa, ¿sí? En mi vida profesional, ¿sí? Yo les digo a mis asesorados, ¿no? Les digo, te voy a mandar con otro abogado. No, a mí no me mandes con otro abogado. Si no eres tú, no me mandes con otro abogado porque yo quiero que estés tú. Y bueno, pues este es un trabajo de confianza, un trabajo que nosotros realizamos, pues, obviamente, porque puede resolver, digamos, el esquema y que si usted tiene claro y que usted sabe y le da seguridad, ¿verdad? A su cliente, pues su seguridad es usted. Quieren a su persona, ¿sí? Y eso es lo que hay que ganarse, ¿ven? Eso es lo que hay que ganarse, la confianza de su cliente, ¿no? Entonces, fíjense a lo que, digamos, estamos ligados, ¿sí? Cuando hablamos de esta sustanciación del procedimiento contencioso tributario. Quizás para mí sería fácil
decirles paso a paso, ¿sí? Pero yo creo que hay componentes y experiencias que me gusta compartir y complementar para que usted pueda ver realmente hacia dónde va, digamos, todo este esquema que el legislador no se lo inventa porque sí, ¿ven? Como les decía, es una necesidad. Les explicaba que dentro del tema de la escritura, ¿no? De ese sistema escrito, sentíamos los abogados la necesidad de poder acercarnos hacia el juez y poder decirle al juez, porque se teme que de toda la lectura de las 50 páginas que yo le enviaba, ¿verdad? Y ojo, son 50 páginas por cada vez que se me ocurra decir voy a presentar un escrito, y voy a presentar un escrito, y voy a presentar un escrito, porque fíjense ustedes que los clientes lo presionaban a uno, no a decirle, yo creo que con ese escrito no ha haber sido suficiente, mándele otro escrito, ¿sí? Y entonces lo llenábamos de escritos a los jueces. Claro, los jueces tenían 10 cuerpos, 20 cuerpos, 40 cuerpos, 50 cuerpos. Imagínense en la materia tributaria. Imagínense en la materia tributaria en donde tengo que presentar documentación, donde la documentación juega un aspecto importante, donde las pruebas documentales son, digamos, el éxito eh, de su proceso. Y entonces ahí es donde uno se comienza a pensar, ¿no? Y a decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hacía falta este sistema oral. Sí, nos hacía falta tener una cabeza mucho más sintetizada, como les decía a sus compañeros, no, mi búsqueda cuando les mando a hacer los cuadros esquemáticos es precisamente que usted pueda desarrollar con mucha agudeza dónde están, digamos, los aspectos más importantes que puedan tener los articulados, precisamente para que usted pueda ser mucho más preciso al momento de tener que sintetizar en una sola frase su pretensión, ¿sí? Pongo un ejemplo, ¿no? Y se los pongo más fácil, ni siquiera en materia tributaria, se los pongo en materia de alimentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la pretensión? La pensión alimenticia, determinar la pensión alimenticia de los menores fulano y sutano. ¿Sí? Una sola frase, no necesito más. Y el juez lo entiende, ¿sí? Sabe que vamos a definir una pensión. Eh, Otra pretensión, quizás revisar gastos deducibles, ¿ven? En materia tributaria, revisar unos gastos deducibles o los gastos deducibles A, B, C, D, E, ¿sí? O revisar 5 facturas que no fueron consideradas en el proceso de determinación, ¿sí? Como gastos deducibles para la deducción del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, este sistema oral. Parecería ser que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo como para poder debatir, ¿no? Con la otra parte y que el juez escuche realmente los argumentos de las partes, ¿no? Unas más flojas, otras menos flojas que las que se tienen, ¿no? Pero en realidad no es así, en realidad nos exige ser abogados mucho más precisos. Yo les contaba hace un tiempito atrás que había escuchado una charla, ¿verdad?, en donde ya con la tecnología y con todo esto de la crisis mundial de salud que tenemos, ¿verdad?, con el COVID, y que no nos es factible salir con mayor regularidad, nos limita más bien usar estos espacios virtuales, ¿no? De hecho, las cortes también ya la están usando, ¿no? Están usando este sistema virtual, sí, y no hay ese contacto. Sin embargo, sí, quizás pueda ser muy frío, ¿no? Porque yo estoy aquí sola, ¿verdad? El juez está allá, solo, ¿sí? O quizás está, digamos, con su secretario, puede estar en su espacio de trabajo, pero usted está aquí solo, o está con su cliente a lo mucho, ¿sí? O su cliente está en otra cámara. Entonces, fíjense ustedes, se vuelve bastante complicado, ¿no? Porque, en definitiva, buscamos es precisamente llegar a un espacio en donde podamos, digamos, desarrollar las mayores habilidades que tenemos. Que, fíjense ustedes, no es
la de hablar, ¿no? Porque siempre nos dicen, el abogado tiene que hablar, el abogado tiene que hablar, el abogado tiene que hablar. El abogado tiene que argumentar siempre lo que va a decir, el caso que va a exponer, ¿sí? No significa que el abogado tiene que ser un buen orador, ¿sí? Sino que tiene que saber verdaderamente plantear, como les dije, una estrategia jurídica, ¿sí? Una estrategia jurídica de tal forma que, fíjense ustedes, no sé si a ustedes les comenté la semana pasada, pero a un grupo les comenté y les dije, hoy en día hay abogados que todos los pasos que da el juez, ¿sí? Ya lo lleva en un papel escrito, fíjense ustedes, ¿no? Ya lo lleva desarrollado. Entonces, cuando le va a preguntar, ¿tiene algún problema con los aspectos sustanciales del proceso que afecten? Entonces, no, señor juez. Sí, señor juez. ¿Sí? Entonces ya lo lleva, digamos, desarrollado, ¿no? Y también otra cosa que considero yo importante conocer sobre este sistema oral, sí, es que no es un trabajo que nosotros lo podemos hacer solos, ¿sí? Como les decía antes, el abogado que solamente estaba, digamos, limpiando, haciendo un escrito, eh, este, podía escribir todo lo que quiera, ¿no? Uno solo y era su cabeza, ¿sí? Desarrollándolo, o delegándole a alguno de sus asistentes en que pones esto, pones esto, pones esto, pones esto. Y bueno, hoy es diferente, hoy trabajamos en equipo, hoy trabajamos de manera distinta, se puede presentar más de un abogado, es decir, la defensa sí puede estar constituida por más de un abogado y que, digamos, se lleve un orden diferente, ¿no? Y un poco ahí realizamos, digamos, el sueño americano de los abogados, ¿ven? Porque nos gusta ver las películas, ¿no? De, de procesos judiciales, ¿no? Quieren ver una buena película, El Juez es una gran película, una película extraordinaria. Este, eh, y nos gusta ver, ¿no? Este sistema oral que tiene el sistema Common Law o el sistema anglosajón, sí, digamos, es como que nos sentimos más identificados, ¿no? Yo siempre digo, porque todo el mundo me dice, pero ¿por qué no te gusta ir a litigar, no? Entonces yo le digo, mira, la verdad es que a mí me ha ido muy bien resolviéndolos de otras maneras los procesos, ¿no? Y no necesariamente litigando. De hecho, cuando estoy en tribunales también busco la conciliación, ¿no? Es uno de los aspectos que también vamos a ver, está dentro del procedimiento. Entonces, fíjense, digamos, todo lo que nos permite, digamos, abarcar el conocimiento de esa oralidad. De hecho, hay libros enteros que hablan sobre el sistema oral y sobre el sistema escrito, y las ventajas y las desventajas que tienen uno y que tienen otro. Pero considero realmente un gran paso y un gran logro. Sí, y por eso yo les decía, esto de que el juez ya tenga que dictar, digamos, una resolución en tiempo real, es decir, después de la audiencia, ¿sí? Mejor dicho, después de desarrollar la audiencia, ¿no? Ya tener la obligación de dar un dictamen, y luego redactarlo y fundamentarlo y motivarlo, porque eso obviamente pues, puede hacerse, ¿no? Es bastante, ¿sí? Es bastante porque antes en el sistema escrito uno iba a la audiencia, no sabía qué iban a decir los jueces y claro, podían cambiar de decisión, digámoslo así, al momento de redactarlo, de escribirlo, ¿sí? Y entonces, digamos, el tema de seguridad jurídica se volvía pues realmente bastante inestable, ¿no? Entonces, fíjense ustedes los cambios, digamos, que hemos podido vivir, al menos quienes estudiamos con otro sistema, sí, y que nos ha tocado volver a estudiar, ¿no? Y como decimos muchos de mis compañeros abogados, ¿no? Decimos, tenemos que volver a estudiar, ¿no? Tenemos que volver a prepararnos. Claro, nunca empezamos de cero, ¿no? Porque obviamente el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos, pues nos permite precisamente, digamos, poder tener una mentalidad
en donde podamos cambiar. Es distinto quien está en formación, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que están en formación. Este, pero claro, ya cuando ganen experiencia, ustedes serán los futuros legisladores, que espero que sea así. Este, los futuros legisladores, hoy en día he visto a muchos chicos, jóvenes, que están candidatos para asambleístas, ¿no? La experiencia es importante, ¿sí? La juventud tiene una característica, eh, digamos, importante, que es sentirse que todo lo puede, ¿sí? Pero no todo se puede, ¿ya? Porque el límite es precisamente la experiencia y la capacidad. Hay que aprender a crecer, ¿sí? Y eso es importante en la carrera. Hay que aprender a crecer y hay que crecer de esta manera, ¿ven? Viendo los cambios, viendo las evoluciones, conociendo, ser curiosos y realmente ir y despertar, digamos, en el sentido de descubrir, ¿verdad? ¿Qué es lo favorable, qué es lo desfavorable y qué es lo que podemos, digamos, regresar, porque a veces podemos regresar a algunas instituciones, ¿no? Hay instituciones que han regresado en el tiempo, sí, que se han perdido, digamos, los avances, y obviamente se pierden también algunos derechos, ¿no? Se desvanecen. El sistema jurídico, sí, ustedes saben, hay normas que se vuelven, digamos que se quedan en desuso, ¿sí? Y el desuso de esas normas significa que existe una sociedad que ha evolucionado y que ya necesita, digamos, cambiar de sistema, de metodología, que fue el caso, como les digo, en el tema de la oralidad. El tema de la oralidad vino realmente a evolucionar y a revolucionar, digamos, el sistema judicial. Todavía hay abogados que no se acostumbran, y hay abogados que definitivamente no saben cómo actuar en las partes procesales, no tienen idea, y aparte de eso, de no tener idea, digamos, se cometen muchos errores y se falla en la defensa, que eso realmente no puede suceder porque, fíjense ustedes, nos vuelven más negligentes, ¿sí? Que profesionales, ¿ya? Entonces, por eso yo como siempre les recomiendo a mis chicos estudiar, les recomiendo tomar de, técnicas de oralidad, porque, como les digo, quedarse, que lo sorprenda, digamos, la otra parte, con un aspecto que usted no pueda reaccionar porque no tiene un texto que lo confirme. En ese momento significa que no hemos sido lo suficientemente cautos para revisar el expediente, para sabernos las partes procesales, para saber el caso. ¿Sí? Particularmente, les digo, no soy una persona que tiene una memoria privilegiada, ¿sí? Eso yo siempre lo he identificado, por ejemplo, en mis características, y eso es importante hacerlo. Hay personas que tienen una mente bastante privilegiada. ¿Sí? Y entonces, digamos, se pueden saber hasta los articulados, ¿no? Este, mi padre era así, decía el artículo 120 dice tal cosa, sí, yo no tenía esa habilidad y no la he desarrollado, ¿sí? Y tampoco la he querido desarrollar, ¿ya? Porque creo que cuando cambian de numeración, después uno se le vuelve un champú en la cabeza, ¿no? Uno tiene que saberse para qué sirve cada institución. Entonces, fíjense ustedes, hay que saber los conceptos, a eso me refiero. Y entonces, en el sistema de oralidad nos toman esa lección, y nos toman esa lección, nos toman la lección precisamente de conocer eh, los efectos de las circunstancias o de los hechos que nosotros estamos planteando dentro de nuestros procesos judiciales, ¿no? Entonces, definitivamente, frente al juez, fíjense ustedes que me contaba uno de mis compañeros docentes, ¿no? Me decía que él había llevado un código, ¿sí? De la materia que estaban debatiendo, y que el otro abogado le dijo, por favor, présteme su código. Y él le dijo, no, yo no tengo por qué prestárselo. ¿Ven? Fíjense ustedes.
porque parece mentira, pero es una forma, digamos, de tomarnos la lección, ¿sí? Un abogado no puede faltarle la normativa, no puede faltarle el conocimiento y la experticia, y como les iba a contar, quizás yo no tengo una mente privilegiada en ese sentido, ¿sí? Pero cuando yo me estudio un caso, porque los casos se estudian, y fíjense ustedes cuando ya se vayan a graduar, les va a tocar, para quienes elijan, digamos, examen complexivo, estudios de caso, ¿sí? Estudio de caso que se les llama, ¿no? Casos prácticos, ¿sí? Entonces usted no puede darse el lujo, fíjese que la universidad le da la posibilidad a usted de poder ya ir desarrollando esas técnicas, ¿sí? De defensa, ¿sí? ¿Cómo usted va a defender? Entonces cuando usted va así, que se sepa, entonces ahí es donde usted demuestra si está preparado o no para este sistema oral, ¿sí? Porque eso es la prueba que le toma la universidad, ¿sí? ¿Está usted preparado para este sistema oral? ¿Realmente sus profesores lo han preparado para este sistema oral? Por eso es importante, sí, debatir y discutir y que ustedes vayan a leer sobre el sistema oral, sí, porque en definitiva no es el simple hecho de poderme parar enfrente de un juez, porque usted puede tener toda la valentía, sí, pero si usted no se sabe el caso, usted va a hacer una mala defensa. Y les digo porque lo viví, ¿no? Lo viví en un proceso judicial que estaba de espectadora y casi me muero. Yo decía, Dios mío, no puede ser que un abogado con experiencia, un abogado que supuestamente era un cuco viejo, ¿sí? Como nosotros le decimos, ¿no? Entonces decía, no te preocupes, porque es que este de aquí no sabes cómo es. Y yo le decía, no sabes cómo es, o sea, pobre. Es más, yo ya le hacía señas al juez diciéndole, pare esto, ¿ven? Porque definitivamente se iban por otro camino, sí. Y el juez, como ya les había explicado en clases anteriores, la jurisdicción, ¿verdad? Y la competencia, necesitamos un juez. De hecho, les contaba al grupo que tuve antes la clase con ustedes, decía que yo estoy en un grupo en donde justamente se va a debatir sobre la figura del juez. ¿Cuál es ese juez contencioso administrativo que también es igual al contencioso tributario? ¿No? Entonces, ¿cuál es el perfil de ese juez? Ese juez, ¿qué es lo que quiere recibir? ¿Qué es lo que necesita recibir? Y obviamente que él esté claro en cómo va a dirigir ese proceso. Porque si el juez no sabe cómo dirigir el proceso y los abogados no saben, ¿sí? Digamos, los aspectos procesales, ¿sí? Y los aspectos eh, de poder, digamos, eh, cumplir con el objetivo de ese proceso, entonces el sistema judicial no funciona. Ahí no habrá justicia. Ahí no habrá absolutamente nada, un resultado, digamos, que pueda ser favorable. Ustedes saben que los fallos y las sentencias nos sirven de antecedentes, nos sirven de referente en el momento en el que se sentencian, ¿no? Esas sentencias son referenciales. ¿Sí? Y definitivamente, si usted sabe que no hubo una participación ni un alegato importante que sume, entonces la oralidad y todo este sistema de oralidad implementada, cambiada, no va a servir para nada, ¿sí? No va a servir para los resultados que queremos. Bueno, y en materia tributaria, vamos a verlo desde el punto de vista de la materia tributaria. Pues, bueno, la materia tributaria, como les decía, y ya lo vimos pues en la parte administrativa, hemos visto que definitivamente son procesos eh, que eh, necesitarán un análisis técnico, ¿no? Un análisis técnico. Las pruebas que más, digamos, se van a destacar son las documentales y las periciales, ¿no?
ya lo habíamos determinado en la fase administrativa. Cuando vimos también el tema de los peritajes en el embargo, ¿no? Y en las determinaciones de las obligaciones tributarias, ¿no? En ese procedimiento de determinación. Entonces, definitivamente necesitamos ser, sí, necesitamos ser abogados expertos en el manejo de pruebas documentales, ¿no? Hay libros que solamente hablan sobre la prueba documental, ¿ven? Entonces hay que leer muchísimo sobre eso y sobre la prueba pericial, ¿sí? Cómo se debe desarrollar eso, porque son las pruebas más exitosas, ¿sí? Dentro tienen que ser infalibles, ¿no? Dentro de componente del procedimiento contencioso tributario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, y cuando tenemos que ponerlas, ¿no? Exhibirlas dentro de las audiencias, ¿sí? Pues evidentemente tenemos que lucirnos como abogados, ¿sí? Tenemos que lucirnos en los alegatos, en los argumentos, los fundamentos, ¿sí? De derecho y de derecho que establecemos, ¿no? Entonces, cada documento con su respectiva relación de derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos una estrategia, ¿sí? Bien, avanzando un poco más ya, dejando en claro cómo es este sistema de oralidad, pues bueno, ¿qué características tiene esta sustanciación de estos procedimientos, ¿no? Bueno, estos procedimientos que establece el COGEP son procesos que se realizan mediante audiencias orales, ¿no? Ya hablamos un poco sobre el tema de las audiencias. Y bajo la dirección del juez, ¿no? Que decíamos, un juez que dirige, ¿no? Ya eso lo habíamos hablado en lo que es jurisdicción y competencia. Se observarán los procedimientos y formalidades propias, ¿sí? De cada proceso. Pues bueno, cada proceso tiene sus pasos, ¿no? En el caso por ejemplo, del procedimiento ordinario tenemos 2 audiencias, y en el caso del procedimiento sumario tenemos una audiencia única, ¿no? Entonces, son aspectos procesales que están definidos así dentro de nuestro código. Se observarán en todas sus actividades los principios generales del derecho, los principios procesales, los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Así como el Código Orgánico de la Función Judicial y el COGEP, digamos, en las reglas que le puedan pertenecer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de recursos, en el tema de abandono, en el tema de desistimiento, ¿sí? Que esas son otras reglas que también ocurren pues dentro de los pasos procesales, ¿no? Digamos que puedan darse, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es importante el tema de los principios, ¿no? El tema de los principios definitivamente es una característica que van a concurrir dentro de nuestra sustanciación de los procedimientos contenciosos tributarios y, bueno, y de cualquiera de las clases de procesos que los podemos ver aquí, ¿sí? Que son los que están, digamos, definidos dentro de nuestro COGEP, ¿no? Es decir, son 7 procedimientos que se identifican dentro del COGEP, que están el ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo, el monitorio, el de ejecución y el concursal. Entonces, definitivamente, el ordinario y el sumario son los que pertenecen a nuestro contencioso tributario, ¿sí? Y los demás, pues obviamente, simplemente de conocimiento general, que ya ustedes lo van a revisar con su profesor de procedimiento, ¿no? Bien, también dentro de estos procedimientos eh, podemos identificar algunas, digamos, diligencias preparatorias, ¿verdad?, que permitan preparar la actividad procesal, ¿sí? Y aquellas providencias preventivas que permiten, pues, asegurar los resultados, ¿no? En el caso de nuestro contencioso tributario, vamos a hablar del afianzamiento de la obligación tributaria para poder acceder, digamos, al ejercicio de la acción judicial de materia contenciosa tributaria. Como decía, el procedimiento contencioso tributario tiene 2 acciones propias
y se sustancian en el procedimiento ordinario y en el procedimiento sumario. ¿Sí? Existen los procedimientos de conocimiento, que son los que conocen y resuelven los asuntos de naturaleza contenciosa, es decir, controvertida. Las características de los procesos del conocimiento, pues es que son orales, instruidos para el conocimiento, es decir, para el conocimiento del juez, ¿verdad? Para la sustanciación, para la resolución, la ejecución del asunto del conflicto, ¿verdad? O la materia de conflicto que se está tratando. Tiene asuntos declarativos, constitutivos o de condena, ¿sí? Requiere de la resolución definitiva del conflicto, cumple con las actividades de conocimiento, demostración, juzgamiento, dirección, imposición de sus providencias, ¿no? El proceso de cognición, ¿verdad? El juez tiene la jurisdicción a plenitud, ¿sí? Juzga el conflicto interpartes, es decir, resuelve el problema entre las partes, resuelve y ejecuta lo juzgado, aún coactivamente, en base a aprobar con sujeción a la ley. Es decir, en base a las pruebas que la ley permita que se ventilen dentro de este procedimiento. Bien, entonces ese es el procedimiento de conocimiento o procedimiento cognitivo. Bien, las partes procesales, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, digamos, del marco general de cómo se da, digamos, nuestro procedimiento, que es nuestros procedimientos que establece el COGEP, ¿sí? Y que ya los vemos incorporados en lo que es la materia tributaria, ¿verdad? Bien, las partes estarán determinadas o definidas como la parte actora, ¿verdad? Que es quien propone la acción, y se le identifica también como legitimación activa, ¿verdad? Y la contraparte, que será la demandada y que por regla general será la autoridad que emana el acto administrativo tributario o de resolución administrativa tributaria que va a ser impugnada. Es decir, la administración tributaria, digamos que correspondiente o pertinente en ese sentido, ¿no? A quién le corresponde según la jurisdicción y su competencia, ¿no? Luego tenemos que también puede existir la participación de terceras personas, ¿sí? Que puede ser todo aquel que tenga una afectación de derechos dentro de la causa, ¿no? Nosotros cuando vimos el procedimiento de ejecución, ¿sí? Pudimos ver que podían existir terceras personas, ¿verdad? Que podían verse afectadas en sus derechos y que en definitiva, digamos, podían participar, ¿no? Como terceras personas afectadas, ¿no? Bien, entonces acá también, digamos, pueden aparecer en la materia procesal, en la materia judicial. Recuerden ustedes que yo les había explicado y les había dicho que en el momento en el que nosotros activábamos el procedimiento contencioso tributario o la vía judicial, la finalidad era precisamente hacer un control de legalidad, ¿verdad? De las actuaciones de la administración tributaria versus los resultados, digamos, que podían afectar a ese contribuyente, ¿no? Es decir, que el contribuyente tiene esa capacidad y oportunidad de impugnar las actuaciones de la administración tributaria a fin de, digamos, poder poner en claro cuáles son los derechos que no han sido considerados por parte de la administración y que en definitiva les perjudica en el resultado de una determinación tributaria o de una actuación en materia tributaria administrativa, ¿verdad? Muy bien. La sustanciación será por acciones, por excepciones o por recursos,
¿sí? Y por acciones, hablamos de las acciones de impugnación, de las acciones directas y de las acciones especiales. Ya las vamos a ver más adelante cuáles son y cómo se van digamos, a activar o sobre qué materia vamos a tratar. Muy bien, habíamos hablado que dentro de el COGEP teníamos 7 procedimientos, ¿verdad? Y entre esos habíamos hablado del procedimiento ordinario, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué es ese procedimiento ordinario, sí, pero de manera rapidita porque tenemos 5 minutos ya para terminar la clase. Y bien, entonces es un juicio ordinario entendido como contienda legal, ¿sí? De intereses sometida a la resolución de un juez. Es decir, este procedimiento ordinario se activa porque existe una controversia, ¿verdad?, que necesita ser resuelta por un juez o por jueces, ¿verdad?, porque puede ser tribunal, en el caso del Tribunal Contencioso Tributario, y necesita ser conocida, ¿no?, por ellos. Es ordinario por ser común, formulado para el debate y resolución más amplia, ¿sí? Y complejo el número de hipótesis, ¿verdad? Que puedan, pues, digamos, identificarse dentro de esa controversia. Es decir, pueden haber más de una situación que debe ser analizada y que, en definitiva, por la complejidad, debe ser ventilada dentro de este procedimiento llamado ordinario o procedimiento común. ¿Sí? Tenemos como tipos de procesos, nos dice la doctrina, que están los ordinarios comunes, con hipótesis generales, y los especiales, que son casos singulares o extraordinarios. ¿Qué conceptos nos da la doctrina en relación al procedimiento ordinario? Dice, es un procedimiento de conocimiento, ya vimos en la diapositiva anterior, que comprende ese procedimiento de conocimiento común y general, ¿verdad?, en el que tiene cabida todas las hipótesis de conflicto y pretensiones de conocimiento, declarativas, constitutivo o de condena, siendo en esta virtud que tiene el carácter de supletorio, ¿no?, o falta de señalamiento de un procedimiento especial. ¿Sí? Es decir, que, digamos, es tan complejo que, digamos, necesitamos llegar a que se conozca, se aclare, se esclarezca la mayor cantidad de hipótesis a fin de que, digamos, pueda llegar a las mejores conclusiones el juez y que, evidentemente, digamos, le permita poder, digamos, debatir y finalmente agotar, digamos, todo el conocimiento respecto a la pretensión que se tiene planteada para que definitivamente el resultado en la sentencia pues sea, digamos, de manera declarativa, ¿no? Como bien dice aquí el autor, y que, digamos, nos lleve a una conclusión o a una condena, como se dice, no es otra cosa que la resolución que aclare, digamos, esa situación, ¿no? Dentro de esas hipótesis. ¿Qué actividades se tienen dentro de este procedimiento ordinario? Pues se realizan 2 audiencias, ¿no? En primera instancia, tiene la posibilidad de plantear la reconvención, eh, la actuación de las pruebas, ¿sí?, en una segunda instancia, y la factibilidad de proponer acciones diversas o alternativas, ¿no? Se amplía la garantía del debate judicial para la defensa de las partes. ¿Okay? Entonces, esas, digamos, son algunas de las actividades que podemos reconocer dentro de este procedimiento. ¿Sí? El proceso ordinario sí nace con el principio dispositivo, es decir, que inicia con el planteamiento de una demanda, ¿no? En donde esa demanda debe de cumplir con algunos requisitos, ¿no? Eso está en el 141, 142, nunca me acuerdo cuál es ese articulado, pero bueno, están los requisitos de la demanda en ese, digamos, en ese articulado del COGEP,
Y luego de que haya sido presentada la demanda, pues se hará la debida calificación de la demanda. Yo siempre cuento que en mi experiencia personal, a inicios, ¿no?, de mi profesión, les diré en el primer año de que estar ejerciendo mi profesión, tuve un caso en donde el juez sí me dijo, reforme la demanda porque no me la calificaba, no me la calificaba, porque había puesto los requisitos en desorden, ya, como decía el artículo. Entonces yo le decía, bueno, pero si los requisitos están completos, está presentada la demanda, a mí nadie me ha dicho que la demanda tiene que ser en el orden que dice el artículo, ¿no? Mientras cumpla con todo, pues, y además estaban, digamos, no es que tenían un sentido lógico lo uno con lo otro, ¿no? Como ahora lo podemos ver, está mejor planteado. Y le digo, pero si reúne todos los requisitos, debería de calificármela. No, y no me la calificó, me mandó a reformarla, a ponerlas en orden. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que hay cada juez, sí, con cada cosa que se les ocurre, ¿no? Pero de que tenía todo, lo tenía todo. Y fui a hablar con el juez, ¿no? Y le dije, ¿cómo usted puede decirme una cosa como esta si tiene todos los requisitos, ¿no? Que no estén en el orden visual que usted quiera tener, eso no significa que no esté completa, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, la intención de él era dilatar ese proceso, a ver si yo me cansaba. Después lo descubrí, ¿ya? Este, y porque evacuamos algunas diligencias, y en esas diligencias también me ponía peros, ¿no? Entonces ya dije, no, ya esto ya es ganas de molestar. Entonces, efectivamente, eso pasó. Entonces, un poco para trasladarles estas experiencias, hagámoslo en el orden que diga la norma, ¿sí? Y que bueno, que está bien, ¿no? Está bien para algunos, para mí en lo particular, me parece que los estilos de redacción, sí, le pertenecen a cada uno, a quien redacta, digamos, las ideas en el orden que le parezcan pertinentes, dependiendo de cómo está planteando la situación, ¿sí? Y como les decía, en ninguna escuela de derecho, al menos en mi escuela de derecho, nadie me dijo que tenía que escribir la demanda en el orden que establecía el articulado, porque en el articulado se le ocurría decir o expresar una situación común, ¿no? Mientras cumpla con todos los requisitos, debería de ser calificada, y si visualmente no era lo más bonito para el juez, no significa que no tenía que calificarla, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes en esas subjetividades que a la larga caen los jueces, simple y llanamente porque a usted no le cayó bien, el juez no es tan simpático, ¿sí? Y uno tiene que lidiar también con los caracteres, ¿eh? De los abogados de la contraparte y de los jueces, ¿no? Pero en esta profesión hay que tener el mejor de los caracteres, eso sí, ya para, digamos, terminar, digamos, de una manera, digamos, como siempre me gusta darles recomendaciones, consejos a ustedes, porque creo que esto es lo que les permite a ustedes precisamente ver lo hermoso de esta profesión, y también lo poco hermoso que puede ser si nos encontramos con un sistema judicial con una cara, ¿sí? Porque fíjense ustedes, el rostro del juez es el rostro de la función judicial, es lo que representa, ¿no? Entonces, si hay jueces injustos, pues entonces significará que la justicia estará en manos de personas injustas, ¿no? Y ese es el rostro que vemos, ¿no? Este juez no es un buen juez. Sí, este juez no. Miren la reivindicación que se les hizo a algunos jueces, ¿no? Ahora último, la Corte Constitucional, ¿sí? Y algunos sentirán miedo, ¿no? Algunos sentirán miedo porque al menos quienes lo sancionaron o lo sancionaron mal, sí, escándalos, y si permanecen ahí en la función judicial, muy probablemente no será de su agrado, ¿no? Entonces son esas cosas, ¿no?, que este trabajo trae, pero yo siempre digo que el juez debe tener, bueno, no solo el juez, el abogado que desempeñe cualquier función, más aún si es de la función pública, debe tener las mejores condiciones
de aptitud, ¿sí? Porque las de aptitud, ¿sí? Es decir, que usted está apto para hacerlo, ya le pertenecen a usted propiamente en el desarrollo de sus conocimientos. Cuánto usted quiere estudiar, cuánto usted quiere saber y cuánto usted quiere aportar. Y la aptitud se la suma, ¿no? Es decir, usted quiere hacer bien su trabajo y usted pone todas las buenas intenciones y las actitudes necesarias para, digamos, resolver con justicia. Es lo que realmente busca los procedimientos judiciales, ¿no? O la vía judicial. Y entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Gracias por su asistencia. Ya estamos 5 minutos pasados. Chicos, les voy a dejar puesto en la plataforma, bueno, el trabajo que vamos a hacer en esta semana, ¿sí? Los trabajos que vamos a desarrollar en esta semana, revísenlo por favor, y también les voy a poner el bloque de cierre, sí, que es, digamos, ya publicar el tema de las notas, y una pequeña encuesta en relación al desarrollo de nuestro primer parcial. Así que tengan un lindo día, como siempre, les deseo un bonito día y si tienen otras clases, pues vayan a clases, asistan y nos vemos, ya con ustedes nos vemos el viernes, pues, ¿no? Porque solo tenemos 2 veces por semana. Bien, cuídense mucho, muchas gracias por haber asistido, nos vemos el día viernes. Cuídense.